Hola, bienvenidos de vuelta. Yo soy su doctora Valentina y hoy vamos a hablar complicado, pero aprenderse es un proceso muy divertido y gratificante, yo diría. La vascularización del sistema nervioso central. Escúcheme, el cerebro representa apenas el 2% del peso corporal y consume el 20% del oxígeno y la glucosa que circulan en la sangre. No puede almacenar reservas, no tiene descanso y necesita irrigación continua o en 4 minutos empieza a morir. 4 minutos. Solo para que sepan que esto es importante. ¿Listo? Vamos. El encéfalo recibe su sangre a través de dos sistemas que trabajan en paralelo. El primer sistema son las dos arterias carótidas internas que nutren la parte anterior del cerebro. Y el segundo son las dos arterias vertebrales, ramas de la arteria subclavia, que forman el sistema vertebrobasilar y nutren la parte posterior. Estos dos sistemas no son independientes, se anastomosan, es decir, que se conectan en la base del cerebro formando una estructura llamada el polígono de Willis. Primero, vamos a seguir la sangre desde su origen. Hablemos del sistema vertebrobasilar. Las arterias vertebrales nacen de las arterias subclavias. Desde allí pasan por detrás del músculo escaleno anterior y se van hacia arriba atravesando los forámenes transversos de las vértebras cervicales, entrando desde C6. Finalmente, penetran al cráneo por el agujero magno. Tienen 4 porciones: prevertebral, cervical, atlantoidea e intracraneal. Una vez dentro del cráneo, las dos vertebrales se unen en la cara anterior del puente y se fusionan para formar la arteria basilar. Ese conjunto de arterias vertebrales más la basilar es el sistema vertebrobasilar. Antes de fusionarse, cada vértebra da sus propias ramas. La arteria espinal anterior, que baja por la superficie anterior de la médula oblongada y la médula espinal. La arteria espinal posterior, que desciende por la superficie posterior de la médula, cerca de las raíces posteriores, los nervios raquídeos. La arteria cerebelosa posterior inferior, la famosa pica, que es la rama más grande de la vertebral e irriga la superficie inferior del vértice cerebeloso. Los núcleos centrales del cerebelo, la superficie inferior del hemisferio cerebeloso, la médula oblongada y el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Las ramas meningias son pequeñas e irrigan el hueso y la dura madre de la fosa craneal posterior. Y las arterias medulares son diminutas ramas que se distribuyen en la médula oblongada. La arteria basilar asciende por el surco basilar del puente y sus ramas colaterales son los ramos protuberanciales o pontinos que irrigan el puente, la arteria laberíntica que acompaña a los nervios faciales y vestíbulo coclear por el conducto auditivo interno. Sepan que a veces por variaciones anatómicas puede ser rama laica en lugar de la basilar directamente. También da ramas a la arteria cerebelosa anteroinferior laica, que irriga las partes anterior e inferior del cerebelo y la parte superior de la médula oblongada, y la arteria cerebelosa superior, la SUCA, que rodea el pedúnculo cerebral e irriga la superficie superior del cerebelo, el puente, la glándula pineal y el velo medular posterior. Las ramas terminales de la basilar son las dos arterias cerebrales posteriores, derecha e izquierda, que se curvan lateralmente alrededor del mesencéfalo. Un dato rápido para memorizar quién irriga el cerebelo son las tres arterias cerebelosas: la laica, la pica y la SUCA, la anterior inferior, la posterior inferior y la superior. Les voy a explicar ahora el sistema de la carótida interna. Las arterias carótidas comunes, derecha e izquierda, se bifurcan a nivel de C4 en la carótida externa, que irriga estructuras extracraneales, y la carótida interna, que entra al cráneo. Tiene mucha lógica. La carótida interna irriga los hemisferios cerebrales, el globo ocular y sus estructuras anexas, el cuero cabelludo frontal y las raíces de la nariz. Esta carótida interna entra al cráneo por el foramen carotídeo y tiene 4 porciones: la porción cervical, la porción petrosa, que tiene las ramas carotido-timpánica y pterigoidea, la porción cavernosa, que da ramas tentoriales, hipofisiaria inferior, trigeminal y meningias, y la porción cerebral, donde acá están las ramas más importantes clínicamente. Un paréntesis que no quiero que olviden es el seno cavernoso, que merece mención aparte. Dentro de él pasan estructuras apitales como la arteria carótida interna, los nervios craneales abducens, oculomotor, troqueal, oftálmico y el maxilar del trigémino, y esto es muy importante porque una trombosis del seno cavernoso puede comprimir todas esas estructuras y generar una emergencia neurológica súper grave. Ahora sí, las ramas de la porción cerebral de la carótida interna son las siguientes: la arteria oftálmica, que irriga la órbita, el cuero cabelludo frontal, los senos etmoidales y frontales y el dorso de la nariz; la arteria coroidea anterior, que irriga los plexos coroideos, los ventrículos laterales, el cuerpo genunculado lateral del tálamo, la cápsula interna, el pie del pedúnculo mesencefálico y el tracto óptico, y su lesión produce la triada clase de las 3H, siendo hemianopsia, hemiparesia y hemianestesia.
Otra rama es la arteria comunicante posterior, que conecta la arteria cerebral media con la arteria cerebral posterior y es el puente entre el sistema carotidio y el vértebro basilar. Irriga el quiasma óptico, los tractos ópticos, el nervio craneal oculomotor, el tálamo, el hipotálamo y la cola del núcleo caudado. Un aneurisma aquí produce parálisis del nervio oftálmico, con ptosis, midriasis, ojo desviado hacia abajo y hacia afuera. Ahora ya nos metemos bien en el tema. La carótida interna termina dividiéndose en sus dos ramas principales, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La arteria cerebral posterior viene de la basilar, pero se conecta con la carótida a través de la comunicante posterior. La arteria cerebral anterior irriga la parte anterior del encéfalo, las áreas motoras de Brodmann 4 y 6, las áreas sensoriales 1, 2 y 3 y el área orbitofrontal del lóbulo frontal. Entra en la fisura longitudinal del cerebro y se conecta con la cerebral anterior del lado opuesto a través de la arteria comunicante anterior. Sepan que este es el sitio de aneurisma más frecuente de todo el cerebro. Sus ramas incluyen arterias estriadas, calloso marginal, pericallosa, frontopolar y otras ramas corticales. Si se lesiona la cerebral anterior, el paciente manifiesta hipoestesia y paresia de la pierna contralateral, apraxia de la marcha, incontinencia urinaria porque afecta al centro inhibidor de la micción, amnesia por compromiso del cíngulo, descontracción y apraxia de la mirada. La arteria cerebral media es la más grande y directa de las ramas de la carótida interna. Irriga la corteza de la ínsula, las caras laterales de los hemisferios cerebrales, la sustancia perforada anterior y los núcleos caudado, lenticular y la cápsula interna. Sus ramas perforantes, las arterias lenticulo-estriadas, son las que irrigan los núcleos centrales, como el caudado, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Estas arterias son pequeñas, de alta presión, y son las que suelen reventarse en la hemorragia hipertensiva clásica. Si se lesiona la cerebral media, veremos hemiparesia contralateral de miembros superiores y cara, trastorno hemisensorial contralateral, hemianopsia homónima contralateral y, si el daño es en el hemisferio dominante, afasia de Broca o afasia de Wernicke cuando habla sin sentido. También puede haber anosognosia, que es cuando el paciente no reconoce que tiene un déficit. El compromiso de la cerebral media es el síndrome vascular más frecuente en la práctica clínica. La arteria cerebral posterior es una de las dos ramas terminales principales de la arteria basilar. Se curva alrededor del mesencéfalo y recibe la conexión de la comunicante posterior. Irriga las superficies infralateral y medial del lóbulo temporal, la superficie medial y lateral del lóbulo occipital, la corteza visual, el tálamo, el mesencéfalo, la glándula pineal, los cuerpos geniculados mediales y el plexo coroideo del tercer ventrículo. Sus ramas se dividen en occipital medial, con arterias parieto, occipital y calcarina, dorsal para el cuerpo calloso, temporales anterior y posterior, coroidea posterior medial, arterias del hipocampo, coroidea posterior lateral y arterias mesencefálicas paramedianas. Si se lesiona la cerebral posterior a nivel occipital, habría hemianopsia contralateral y puede aparecer alexia sin agrafia, o sea que el paciente no puede leer pero sí escribir, y agnosia visual. Si se compromete la circulación proximal de la cerebral posterior, que irriga tálamo, aparece el síndrome talámico, un dolor intenso en el hemicuerpo comprometido, con hemianestesia contralateral extensa, movimientos involuntarios tipo corea o atetosis y hemivalismo. Bien, ahora podemos hablar de la estructura que une todas estas arterias. El polígono de Willis, o circuito arterial cerebral, es un heptágono vascular en la base del cerebro donde confluyen las principales arterias del encéfalo. Lo forman las dos arterias cerebrales posteriores, las dos arterias comunicantes posteriores, las dos arterias cerebrales anteriores y una arteria comunicante anterior. ¿Para qué sirve? Para tener redundancia. O sea que si una arteria se obstruye, el resto del polígono puede redistribuir el flujo y mantener la irrigación. Es un sistema de respaldo vascular del cerebro. En teoría, porque en práctica el polígono es muy anatómicamente variable y muchas personas, alguna de sus arterias es hipoplástica o está ausente o está diferente, lo que explica por qué algunos infartos son devastadores y otros pueden ser sorprendentemente leves. Sus ramas terminales son la arteria cerebral anterior, media y posterior, y un dato importante es que la carótida interna cubre más territorio cerebral que la carótida externa. El drenaje del venoso del cerebro funciona de manera diferente a lo que intuitivamente esperaríamos. Las venas cerebrales son delgadas, sin tejido muscular y sin válvulas. Se ubican en el espacio subaracnoideo y desembocan en los senos venosos de la dura madre. Los senos venosos son espacios venosos ubicados entre las dos capas de dura madre, revestidos por endotelio, con paredes inextensibles, resistentes al colapso y sin válvulas. La sangre circula entre ellas por diferencias de presión y contienen granulaciones aracnoideas, que son las encargadas de reabsorber el líquido cefalorraquídeo hacia el sistema venoso.
Los principales senos son el seno sagital superior, que comienza en la cresta galli y desemboca en el seno transverso derecho, recibe las venas cerebrales superiores, meningias y del cuero cabelludo. El seno sagital inferior, que corre por el borde inferior del lado del cerebro, termina en el seno recto y desemboca en el transverso izquierdo, uniéndose finalmente con la vena cerebral magna del galeno. El seno recto se forma por la unión de la sagital inferior con la vena cerebral magna y desemboca en la confluencia de los senos. El seno cavernoso, que está lateral a la silla turca y contiene en su interior la carótida interna y a varios nervios craneales. El seno petroso superior, que nace en el seno cavernoso y desemboca en el seno sigmoideo. El seno petroso inferior, que drena en el seno cavernoso hacia la vena yugular interna. Los senos transversos, que siguen el tentorio y el cerebelo y se convierten en los senos sigmoideos, que se dirigen al foramen yugular hacia la vena yugular interna. Y el seno occipital. Ahora quiero que hagamos las correlaciones clínicas de cuando algo falla. Esta es la parte que convierte la anatomía en la medicina. Entendamos que el cerebro necesita irrigación constante. Sin oxígeno, las neuronas comienzan a morir en minutos, y cuando el flujo se interrumpe, hay un accidente cerebrovascular o ictus. Los factores de riesgo que nos predisponen a esto, pero se pueden modificar, son la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, la obesidad, el sedentarismo, tabaquismo, consumo de licor y drogas. Lo mismo de siempre. Y los no modificables son edad, sexo, raza y los elementos genéticos. Sepan identificar que hay dos tipos de ACV. El isquémico es el 85% de los casos. Puede ser trombótico por un infarto lacunar de pequeño vaso o de gran vaso, o embólico, como cardioembólico de arteria a arteria o criptogénico. Y el ACV hemorrágico solo ocurre en un 15%. Puede ser intraparenquimatoso, subdural, epidural o subaracnoideo. Es extremadamente crucial, y no le puedo decir con más énfasis, que hay que identificar qué tipo de ACV es, porque tienen tratamientos completamente opuestos que determinan vida o muerte, y nunca se confíen de que el ACV es isquémico solo porque sea más probable, siempre hay que comprobarlo. También clasificamos los ACV según la gravedad de su isquemia y el daño que deja. Un accidente isquémico transitorio es un mini derrame cerebral, donde hubo un bloqueo temporal del flujo sanguíneo al cerebro y deja síntomas que se recuperan en menos de 24 horas. Generalmente en menos de 15 minutos sin secuelas. Un déficit isquémico neurológico reversible dura más de 24 horas, pero desaparece en 7 a 21 días sin secuelas. Y una vez se ve establecido, el déficit persiste más de 3 semanas y deja sus secuelas. Los tipos de hemorragias intracraneales pueden ser un hematoma epidural, que es un sangrado por fuera de la dura madre. El 85% es arterial, generalmente de la arteria meningia media, por una fractura temporal. Se presenta con pérdida de conciencia, seguida de un intervalo lúcido y luego deterioro rápido. En la tomografía computarizada aparece una imagen biconvexa hiperdensa, como una naranja media partida. El hematoma subdural implica que es debajo de la dura madre, por rotura de venas corticales o laceración del parénquima. Generalmente sucede por traumatismo. El agudo produce deterioro neurológico rápido y tiene mayor morbimortalidad que el epidural. En la tomografía computarizada aparece una imagen en semiluna hiperdensa. Y la contusión cerebral hemorrágica es sangrado y necrosis del parénquima cerebral secundario a traumatismo, sobre todo por contragolpe. Cuando tienes un golpe y el movimiento de rebote de la cabeza produce la lesión. Las localizaciones más frecuentes son el polo frontal, la cara orbital y el lóbulo frontal, la región anterior e inferior del temporal y el polo occipital. Los aneurismas cerebrales se localizan con mayor frecuencia en la arteria comunicante anterior, seguida de la comunicante posterior y luego de la bifurcación de la cerebral media. Cuando se rompen, producen el 80% de las hemorragias subaracnoideas espontáneas. A la ruptura, la clínica es una cefalea intensa de inicio súbito, rigidez de nuca, náuseas, vómitos, fotofobia y pérdida transitoria de conciencia en más del 50% de los pacientes. La hipertensión intracraneal puede generar papiledema y hemorragias subhialoideas y parece el nervio abducens. Además, el 25% pueden presentar crisis convulsivas. Ahora discutamos específicamente los síndromes vasculares específicos de las arterias que ahorita conocimos. El sistema vertebral basilar, cuando se compromete, produce los llamados síndromes cruzados, una alteración de las vías largas contralaterales con hemiparesia o hemipoestesia y signos ipsilaterales cerebelosos o de pares craneales. Los síntomas incluyen dificultad para pronunciar palabras, dificultad para tragar, visión doble, vértigo, caídas repentinas y problemas con los nervios craneales, glosofaringio, vago, accesorio y hipogloso. El síndrome de Wallenberg es una oclusión de la pica.
La semiología clásica incluye ataxia cerebelosa ipsilateral, síndrome de Horner ipsilateral, hipoestesia ipsilateral en la cara, hipoestesia contralateral en tronco y extremidades, vértigo y nistagmo, y disartria, disfagia y ronquera por el núcleo ambiguo. La oclusión de la AICA es similar al síndrome de Wallenberg, pero afecta la porción lateral de la protuberancia. A diferencia de Wallenberg, presenta sordera y tinnitus al comprometer el nervio auditivo, pero sin síndrome de Horner ni disfagia marcados. La oclusión de la cerebelosa superior es similar a la AICA, pero sin afección auditiva. Acá las sensaciones de tacto, vibración, posición, dolor y temperatura se afectan contralateralmente. Cuando se afecta la circulación proximal de la cerebral posterior, se da un síndrome talámico que ya describimos. Y cuando hay infarto de la cerebral anterior, que es poco frecuente y generalmente embólico, hay una parálisis y hipoestesia contralaterales, predominantemente en miembros inferiores. También aprexia la marcha, reflejo de prensión y succión y rigidez paratónica. Dejando los síndromes, un dato para cerrar la anatomía es que los capilares cerebrales aportan más sangre a la sustancia gris que la sustancia blanca, porque la gris es metabólicamente mucho más activa. El flujo sanguíneo cerebral normal es de 50 a 60 mililitros por 100 gramos de cerebro por minuto. Cuando cae por debajo de ciertos umbrales, primero hay silencio electrónico neuronal, o sea, una pérdida de función sin muerte neuronal aún, y luego ya infarto. Por eso el tiempo es tejido. Cada minuto sin reperfusión equivale a millones de neuronas perdidas. Y con eso llegamos al final de este video de la vascularización del sistema nervioso central. Empezamos desde las subclavias, subimos por las vertebrales, cruzamos el puente, bajamos el polígono de Willis y aprendimos de los senos venosos, terminando hablando de las lesiones y qué esperar de ellas. Esta neuroanatomía hay que entenderla muy bien para localizar, diagnosticar y en muchos casos salvar vidas. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, me gusta enseñarles. Chao chicos.